Quinta noche de disturbios en Barcelona, capital de Cataluña, y esto a raíz de las sentencias a los líderes del procés, es decir, de aquel referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017, por el cual fueron 12 presos. Entre 9 y 13 años son las sentencias que se les han dictado. Han cumplido 2 de prisión preventiva. El actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, quiere llamar nuevamente un referéndum. El anterior, es decir, Carles Puigdemont, declaró en Bélgica y quedó en libertad bajo fianza después de haber pasado una noche en prisión. Estos son los detalles de lo que ocurre en Cataluña. En un escenario anunciado, Cataluña recibió con una ola de protestas, bloqueos e incidentes la condena judicial de España a los líderes independentistas que impulsaron hace 2 años el referendo que culminó con la fallida Declaración Regional de Independencia. Luego de un proceso de 8 meses, el Tribunal Supremo Español sentenció con penas de 9 a 13 años de prisión e inhabilitación al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, a los ex consejeros Raúl Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, y a los líderes independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, por los delitos de sedición y malversación. La ex jefa del Parlamento, Carme Forcadell, también cumplirá una condena en la cárcel de 11 años y 6 meses. El máximo tribunal español reeditó además el pedido de extradición del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, autoexiliado en Bruselas, junto a varios colaboradores. La sentencia del Tribunal Supremo confirma la estrategia de la represión y la venganza contra todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que han buscado la vía de la democracia para hacer posible su voluntad. Condenándolos a ellos, condenan a más de 2 millones de personas que hicieron posible el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre. En forma casi inmediata, miles de partidarios de la independencia salieron a las calles de Barcelona y otras ciudades catalanas en repudio al fallo, en principio en forma pacífica, luego en jornadas de máxima tensión, con multitudinarias marchas, barricadas, corte de rutas, incluido un bloqueo al aeropuerto del Prat, impulsado por el movimiento radicalizado Tsunami Democrático. Todos estamos convocados a una etapa nueva, y en esa etapa nueva el objetivo solo puede ser la restauración de la convivencia en Cataluña. El método será siempre el diálogo y la regla solamente puede ser la ley, la Constitución española. Los enfrentamientos entre grupos más violentos de manifestantes y la policía ya causaron decenas de heridos y detenidos. En una tardía reacción, la dirigencia catalana, encabezada por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien desde un principio respaldó las manifestaciones, repudió la violencia, destacando al mismo tiempo el accionar represivo de los Mossos de Escuadra. Mientras que los principales partidos separatistas, JxCat, Esquerra Republicana y la CUP, no lograron consensuar una respuesta conjunta a la condena judicial a sus líderes, Torra propuso en el Pleno del Parlamento un nuevo referendo de autodeterminación, subiéndole la apuesta a España. Exigimos el fin de la represión y la libertad de los presos y presas políticas, exiliados y exiliadas. El camino de la solución de los conflictos es siempre la palabra, el voto y la libertad. La amenaza, la prisión y el castigo no son la solución de nada. El uso del Código Penal contra la voluntad popular es una herencia de la dictadura, no un rasgo propio de la democracia. Con las elecciones nacionales del 10 de noviembre en la mira, el gobierno español a cargo de Pedro Sánchez intentó descomprimir la crisis convocando a los líderes de todas las fuerzas políticas. Mientras el Partido Popular y Ciudadanos instaron a activar la Ley de Seguridad Nacional que permite tomar el control de la Policía Autonómica, el partido ultraderechista Vox
cuarto en intención de voto según las últimas encuestas, solicitó aplicar inmediatamente el artículo 155, declarando el estado de excepción en Cataluña. Entre tanto, Pablo Iglesias, de Unidas Podemos, volvió a insistir con la posibilidad de indultar a los líderes independentistas, una opción rechazada de plano por el socialismo gobernante que expone las diferencias entre ambas fuerzas de cara a una eventual coalición de gobierno tras los comicios del mes entrante. Una vez más, la crisis catalana monopoliza el debate, creando aún más incertidumbre en la difícil realidad política de España. Hoy hubo una manifestación masiva y pacífica en las calles de Barcelona. Eso pasaba en un sector de la ciudad. En el otro sector de la ciudad hubo protestas y hubo violencia planificada. Dicen que hubo extranjeros, inclusive, que estaban entre los separatistas de la violencia y que se usaron inclusive manuales de foquismo urbano, es decir, de guerrilla urbana, justamente para provocar estos disturbios. Había, entre otros, holandeses, alemanes, belgas, según nos contaron esta misma tarde. ¿Qué diferencia hay entre esto que está ocurriendo hoy, 2019, con lo que ocurría en 2017? Bueno, me parece que, Jorge, uno de los puntos es el que señalabas vos recién. Las manifestaciones anteriores fueron muy masivas, del ciclo anterior de protestas que terminó en el plebiscito declarado inconstitucional por la Corte Española. Habían sido muy masivas, con algo de festivo, se veía baile, color, una serie de cuestiones que hablaban de manifestaciones a las que iba mucha gente, pero que se desarrollaban en general de manera bastante pacífica. Hubo algunos cortes de calle en aquel momento, hubo algunos piedrazos, pero no hubo los niveles de violencia que se vieron esta vez. Estos niveles de violencia produjeron a su vez cortocircuitos, tensiones y una creciente división dentro del campo soberanista, independentista catalán o secesionista, pongámosle cada uno el adjetivo que más le guste, que se evidenciaron, me parece, de manera muy clara en la posición de Quim Torra, que demoró en condenar la violencia y después salió a condenarla muchas horas después. Se ve que no había ahí una posición muy clara sobre cómo reaccionar frente a esto que estaba pasando, que eran manifestaciones por un lado pacíficas y por el otro lado extremadamente violencias, por lo menos para los niveles que está acostumbrada España, que es un país que desde que afortunadamente le puso fin a la guerrilla de ETA o al terrorismo de ETA no hay episodio de violencia política. Ahora, la impresión que uno tiene como resultado de esto es que no hay una hoja de ruta del independentismo catalán, es decir, que no hay una perspectiva política, no hay una idea de hacia dónde avanzar. La otra vez decían, bueno, hacemos estas manifestaciones, convocamos un referéndum, si lo declaran inconstitucional hacemos tal cosa. Bueno, ahora pareciera que no hay una hoja de ruta y me parece que algo de esta violencia tiene que ver con eso. Que están divididos entre sí, esta es otra realidad, pero también en España hay un presidente en funciones y hay presidenciales el 10 de noviembre. ¿Esto limita en cierto modo a Pedro Sánchez? Muchísimo, porque todo lo que hace es en función también, tiene que ser en función de las elecciones y sin dudas tienen la mayor cantidad de apoyo de la oposición tradicional. No es una situación fácil porque precisamente él no formó gobierno. Entre algunos de sus argumentos estaban por Izquierda Unidas Podemos el manejo de la situación con Cataluña y por el centro y derecha de Ciudadanos se lo criticaba mucho también por ser blando con los catalanes. Ahora, a estas horas, también hay quienes, después de haber hecho él una ronda de encuentros con los principales líderes, lo están presionando para que intervenga Cataluña. Estuve mirando cuáles son las opciones. Una es la Ley de Seguridad Nacional, que es de más baja intensidad y es un toco, no es un toco y me voy, pero es más un control temporal y no amplio. Otro es el estado de excepción y sitio, y el otro es el artículo 155, que es la intervención como la aplicó Mariano Rajoy en su momento y que fue
también duramente castigado por algunos sectores políticos, por en general la izquierda, y bueno, también los separatistas que tuvieron más letra para criticarlo. De todas maneras, más allá de la furia de estas manifestaciones, muchas de las cuales están algunos grupos prometiendo, como Tsunami Democratic, convertir a Cataluña en una nueva Hong Kong, y este rasgo de anarquismo, o no de anarquismo, porque el anarquismo no es per se violento, pero de violencia, de rompo todo, de parecerse a Hong Kong, tiene otro costado, que es que están disminuyendo también en número las manifestaciones. De hecho, en septiembre hubo 600.000 y hoy fueron unos 500.000.